Bueno, ahora les voy a hablar acerca del aparato urinario o sistema urinario. Bueno, aquí primero tenemos la vena renal izquierda, que va a drenar el riñón, el uréter en su parte superior, la glándula suprarrenal y el testículo u ovario izquierdo. Es una rama de la vena cava inferior. Aquí podemos ver la arteria renal izquierda, que va a dar irrigación al riñón, al uréter en la parte superior y a la glándula suprarrenal. Sus ramas son la suprarrenal inferior, la uretera y 4 o 5 ramas cerca del ilio del riñón. Bien, ahora pasaremos a un corte más profundo. Tenemos la corteza renal, la médula renal, los cálix menores, que su función va a ser conducir la orina de la papila renal al cáliz mayor. Son como si fueran túbulos y el riñón contiene de 8 a 10 por riñón, ahora sí. Se unen varios para formar el cáliz mayor. Aquí podemos ver el cáliz mayor, que hay de 2 a 3 por riñón y están formados por la conjunción de 2 o más cálices menores. Esto conduce la orina del cáliz menor a la pelvis renal. ¿Ok? Aquí tenemos el seno renal. Se encuentra entre el ilio renal y la papila renal. Está lleno de grasa. Contiene partes segmentales e intralobulares de las ramas de los vasos renales, linfáticos, nervios y de los cálices renales. Aquí podemos ver la papila renal. ¿Ok? Y aquí tenemos la pirámide renal. La función de esta pirámide renal es liberar la orina a los cálices menores. Hay de 8 a 15 por riñón. Y por último tenemos la pelvis renal, que es igual, es un conducto, por así decirlo, y sale del riñón por su ilio. Conduce la orina desde los cálices mayores hacia el uréter. ¿Ok? Bueno, el fluido de la orina es el siguiente: del riñón a los túbulos colectores, a las papilas renales, al cáliz menor, al cáliz mayor, a la pelvis renal, al uréter, a la vejiga y finalmente a la uretra. ¿Ok? Aquí podemos ver las partes abdominales del uréter. Es un tubo renal, inicia desde la pelvis renal y termina en la vejiga. Su longitud total es de 25 a 30 centímetros. Aquí tenemos la arteria renal derecha y la vena renal derecha también. Aquí tenemos la grasa pararrenal, que va a servir de protección al riñón. Es extraperitoneal y rodea al riñón, a los riñones, como podemos ver. Y pues por último tenemos aquí el uréter cortado y la vejiga.
Vamos a hablar de la vejiga en un momento más. Bien, ahora nos enfocaremos al riñón. Aquí tenemos la arteria renal, la vena renal, el ilium del riñón, la pelvis renal, el uréter, la cápsula fibrosa del riñón, que es lo que mantiene la forma, protege al riñón de traumas y previene la expansión de agentes infecciosos. También es llamada cápsula renal. Aquí tenemos el riñón, tiene forma de frijol, tiene un borde cóncavo, contiene la corteza, la médula y el seno renal. Las funciones del riñón son remover el exceso de agua, los electrolitos y los desechos de las proteínas, del metabolismo de las proteínas de la sangre, y la formación de orina por último. Bueno, ahora tenemos aquí el riñón cortado a la mitad. Hasta arriba tenemos las pirámides renales, que ya las había explicado, que es una subdivisión de la médula renal. Las columnas renales separan a las pirámides renales adyacentes. Aquí las tenemos. El ápex de las pirámides se va a llamar papila renal. ¿Ok? Se va a proyectar dentro del cáliz menor. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos las columnas renales, que ya les había hablado, que es una expansión de la corteza renal hacia dentro del riñón. Aquí está la corteza renal y aquí está la médula renal. Aquí están los cálices menores, como ya les había explicado. Tienen forma de tubo, hay de 8 a 10 por riñón. Se van a unir varios para formar un cáliz mayor. El cáliz mayor es igualmente, tiene forma de tubo y hay de 3 a 2 por riñón, y van a estar formados por la unión de 2 o más cálices menores. La unión de los cálices mayores da origen a la pelvis renal, que sale del riñón por el ilio, y también tiene la misma forma que los cálices mayores y menores, una forma de tubo. Se va a continuar con el uréter, que es un tubo muscular de 25 a 30 centímetros de largo y comienza al ilio del riñón. Entra en la base de la vejiga urinaria mediante el agujero uretral. ¿Ok? Bueno. Y por último tenemos el seno renal, que es un espacio lleno de grasa que contiene ramas de los vasos, ya sean vasos sanguíneos, linfáticos, nerviosos, de la pelvis renal y de los cálices renales. ¿Ok? Bien, ahora hablaremos acerca del aparato urinario femenino inferior. Bien, el órgano que tenemos iluminado en este momento se llama la vejiga o vejiga. Es un órgano hueco con músculo liso alrededor de él. Tiene 3 aperturas, 2 uretrales y una uretral, o sea, 2 que lo conectan con los uréteres del riñón y uno que lo lleva a la uretra. ¿Ok? Su parte superior está cubierta por peritoneo. Su función es guardar la orina y miccionar, o sea, orinar. Su tamaño y posición varía dependiendo del tamaño a la cantidad de orina que tenga. El volumen de la orina que tiene afecta a los órganos que la rodean, principalmente al útero. ¿Okay? Tenemos la uretra, que ya es aquí donde se va a excretar la orina. Es un tubo fibromuscular
En el hombre mide de 18 a 20 centímetros por todos los lugares donde pasa. Preprostático, prostático, membranoso y partes esponjosas. Y en la mujer solamente mide 4 y no está dividido. En el hombre va a transportar semen y orina, y en la mujer solamente orina. Y por último, de esta parte de este aparato en la mujer tenemos el esfínter externo uretral. Este músculo es voluntario que presiona o cierra el conducto urinario. Es transverso, obviamente. Se inserta en el cuerpo perineal y su inervación es del nervio perineal también. Ok, bueno. Y pues les hablaría también del aparato reproductor, pero pues eso lo dejo para otro video. Bien, y ahora por último, para terminar dejar de hablar del sistema urinario, pasaremos al sistema urinario masculino inferior. Tenemos la vejiga, que tiene la misma función que la mujer: guardar orina. Tiene los 3 orificios también, que son el trígono de la vejiga, que son los 2 uretrales y el uretral. Acá está. Aquí tenemos un orificio uretral. Se alcanza a ver pero muy poco. Acá tenemos el orificio uretral interno. Ok. Es una apertura que deja la vejiga y continúa hacia la uretra. Aquí tenemos la uretra preprostática, el esfínter. Recuerdan que la mujer estaba más externo prácticamente y en el hombre está más interno. Esto es porque les recuerdo que la uretra en el hombre lleva también el semen. Aquí tenemos la uretra prostática, que pasa a través de la próstata y recibe dos conductos eyaculatorios y de 15 a 20 ductos prostáticos. Transmite orina. El semen es formado aquí por la combinación de secreciones por las glándulas seminales y la próstata y las epidíminas. La uretra membranosa pasa a través del piso pélvico y se encuentra entre la parte prostática y esponjosa de la uretra en el hombre, y en la mujer termina ahora sí que en el conducto orificio externo de la uretra. Tiene de 3 a 5 centímetros. Aquí tenemos otro esfínter. Ok. Sí, es el mismo que tiene la mujer. Y por último tenemos la uretra esponjosa. Su localización es en todo el pene hasta la salida de este mismo. Es la parte más larga de la uretra masculina, aproximadamente 15 centímetros de largo, y tiene un bulbo y un cuerpo esponjoso al final del pene. Ok. Tenemos aquí el cuerpo esponjoso del pene. El pene y el cuerpo cavernoso del pene. Aquí tenemos la túnica albugínea del pene. La fascia testicular, la epidimidis
que es del escroto, que es un tubo muscular que va a través que está unido a los testículos. Aquí lo podemos ver. Bueno, no lo podemos ver, pero pues ahí está. Aquí es donde se madura y se guarda el esperma. El esperma puede ser guardado en este órgano durante 5 a 6 semanas. Y aquí tenemos el escroto. Y por último tenemos el orificio externo de la uretra. Ok, eso es todo en este video.